Hola, ¿qué tal, agentes? Bienvenidos a esta su agencia paranormal. Nuevamente se abren las puertas para conocer unas historias que, más que leyendas, parecen historias familiares muy cercanas. Y es que estas no se han hecho leyendas por el tiempo que ha pasado, sino porque se ha descubierto que en realidad cada día hay más gente que las protagoniza. Y por supuesto, en este capítulo vamos a escuchar a alguna de ellas. Como siempre, los invitamos a tener mucho cuidado por las noches, porque al parecer, cada vez que la luna se oculta un poco en las noches más oscuras, esas criaturas, seres o visitantes se hacen cada vez más presentes. Y por supuesto tú puedes ser el siguiente protagonista de un archivo más de esta agencia paranormal. Y aquí comenzamos. Como en noviembre de 1954, trabajaba yo en una panadería de la calle Soconusco, en la colonia Huacatal. Era repartidor de pan. El entrego se hacía 2 veces al día, el primero a las 4 de la mañana y el segundo a las 12. Así que mi jornada comenzaba a las 4, por lo que tenía que levantarme a las 3 para llegar a tiempo, pero por lo regular me quedaba dormido y llegaba tarde. El patrón empezó a enojarse y me puso por condición dormir en la panadería, para que saliera a entregar el pan puntualmente. Esa noche llegué a las 9 y el dueño sacó sus llaves, quitando los candados de la puerta. Cuando le pregunté si me iba a dejar encerrado, me contestó que sí. Ya para acostarme, fui hasta el Zarzo, la bodega junto al horno. Tomé unas lonas de azúcar para taparme. Me disponía a dormir cuando un bote de manteca cayó de forma pesada y escandalosamente. La báscula sonaba como si trabajara sin cesar. Me hice el dormido al escuchar que alguien subía con sigilo las escaleras del Zarzo en la oscuridad. El pánico se fue apoderando de mí, hasta el grado de pegar un alarido, cuando ese misterioso ser me puso una lata de pan sobre la cara. Me la quité en el momento de oír que se alejaba. Los ruidos continuaban escuchándose y podría percibir los murmullos en toda la panadería. Horrorizado, me levanté y caminé indeciso hacia la escalera. Esperé acurrucado en unos escalones hasta que me venció el sueño. Desperté cuando oí que abrían los candados de la puerta y con euforia salté de gusto y me dirigí a reunirme con mis compañeros. Al bajar, noté que las cosas no estaban en su lugar. La báscula tenía encima objetos que le impedían el mínimo movimiento. No me creyeron mis compañeros al platicarles lo sucedido y me tiraron al loco. A pesar del susto, seguí trabajando allí, pero sin quedarme a dormir en ese sitio. Finalmente, me despidieron por llegar tarde. Sin embargo, 7 años después, me enteré de que al hacerse la remodelación de la panadería, los albañiles hallaron restos humanos. Era el siglo XX y en Monterrey se vivía una aparente paz, pues todo funcionaba adecuadamente y la vida seguía su curso. Había una casa situada en la acera sur de la calle Aramberri. En aquella vivienda habitaba una familia compuesta por la señora Antonia Lozano de Montemayor, de 54 años de edad, su hija Florinda Montemayor, de 21 años, y el señor Delfino Montemayor. Esta familia era de las más respetadas en la región. Mientras corría el año de 1933, la casa de Aramberri fue escenario y mudo testigo de una muestra de locura causada por la ambición. Un día, mientras el señor iba a trabajar, su esposa e hija fueron atacadas por 3 sujetos, los cuales deseaban saber la ubicación de un gran cofre lleno de monedas de plata. En el comedor de la casa es donde estos seres, a los cuales no se les puede llamar humanos, torturaron de una manera muy horrenda, sangrienta y cruel a estas 2 mujeres.
La investigación del caso fue difícil, ya que no había rastros de que las puertas hubieran sido forzadas, y como testigo solo estaba el perico, mascota de la familia, quien resultó ser pieza clave para la captura de los asesinos, ya que con su escandaloso grito repitió las últimas palabras de una de las dueñas que dijo: «¡No me mates, Gabriel, no me mates!». Esto armó las pistas necesarias para que las autoridades capturaran al sobrino de la familia, quien, para fortuna de los investigadores, todavía tenía gran parte del material robado y otras pruebas incriminatorias. Pronto el joven confesó el crimen. Lo había realizado junto con otros 2 hombres, quienes fueron capturados también. A los 3 homicidas se les aplicó la ley fuga, que significaba dejarlos correr y a cierta distancia dispararles para matarlos. Los vecinos no tardaron en notar cosas sospechosas provenientes del interior de la mansión. En primer lugar, pese a que la familia retiró los muebles, en uno de los cuartos de la planta baja quedó la imagen de una mujer cuyo rostro aparece desfigurado. Se dice que es la imagen de la señora asesinada, de la cual su espíritu habita ahora en el hogar. De las paredes de la casona se dice que surgen susurros, ecos del pasado, en los que se siente el terror y el sufrimiento de las mujeres que ahí murieron. Fue tanto el interés de los ocultistas que las autoridades se vieron obligadas a sellar todas sus entradas, con la amenaza de encarcelar a todo aquel que irrumpiera en el domicilio. Una de las leyendas urbanas más comunes dice que hace algunas décadas unos periodistas decidieron entrar mientras se encontraban grabando ahí, con la esperanza de obtener algún registro paranormal. Una llamada urgente les hizo abandonar el lugar a toda prisa. Camino a su destino, un accidente los dejó ambos en grave estado de salud. La relación entre los eventos es natural, pero la historia no termina ahí. Al revisar las grabaciones, los periodistas se encontraron con algo que no habían escuchado en su estancia en la casa. Eran los gritos de las mujeres suplicando piedad, las voces del pasado que a través de los micrófonos lograron llegar al presente. Esta historia que les voy a narrar es una historia verídica. Sucedió en el año de 1958 en un pueblo llamado Tolomé, cerca de la ciudad de Veracruz. Una madrugada, mi tío abuelo Hugo se dirigía a ordeñar sus vacas en compañía de mi tío Memo, su hijo. Cuando iban en el camino, se les apareció una monja cerca de un árbol, y ésta no los dejaba pasar. Mi tío Hugo se espantó mucho, al igual que mi tío Memo, pero mi tío Hugo se armó de valor y se bajó de la camioneta para pegarle a la monja, pero por más que le pegaba, no le pasaba nada. Minutos después, lograron pasar porque la monja desapareció. Al día siguiente, cuando iban a la ordeña, se volvieron a encontrar con la monja, y 3 días seguidos pasó lo mismo. Mis tíos Hugo y Memo les platicaron a las personas del pueblo y a mis familiares lo que había sucedido, y todos le dijeron que le preguntara a la monja qué era lo que quería. Entonces, al día siguiente, se la volvieron a encontrar y uno de los tíos le preguntó por qué rayos se les aparecía, qué era lo que buscaba. La monja le dijo que quería que le celebraran una misa junto con las de su orden, ya que cuando vivía no había podido cumplir una misión. Cuando mi tío Hugo llegó y les comentó a los del pueblo lo que la monja les había dicho, estuvieron de acuerdo en realizarle la misa, pero necesitaban saber quiénes eran las monjas que estaban en su misma orden. Así que buscaron información y descubrieron que provenían de Jalapa, ya que una señal importante era la forma del sombrero que usaba la monja. Así que fueron a Jalapa a buscar a las de la orden. Cuando llegaron allá, preguntaron por la orden de monjas y por la vida de aquella monja en específico. Les contaron que esa monja estaba enferma, pero que llevaba una misión a un pueblo llamado Paso de Ovejas, que en el camino tuvieron que detenerse porque se había puesto muy mal, y cuando la bajaron del carro, ya había fallecido. El lugar donde tuvieron que bajar a la monjita fue en un árbol donde se les apareció justamente a mis tíos. Tiempo después, se dieron cuenta que en el pasto, junto a ese árbol, se encontraba una cruz de madera que decía: «Aquí voló al cielo la Madre Sor Teresa». Al regresar a Tolomé, mis tíos,
Las monjas de la orden y los del pueblo realizaron la misa y la monjita Sor Teresa dejó de aparecerse. La leyenda urbana de la Casa de los Tubos cuenta que esta construcción, con diseño cilíndrico, fue creada por el padre de una pequeña de 11 años que estaba en silla de ruedas, quien decidió adaptar todas las habitaciones con rampas para que su hija circulara libre por toda la casa. Meses después de comenzar la extraña casa, ubicada en la calle René Descartes, número 845, en la colonia Country, en el municipio de Guadalupe, 2 trabajadores murieron inexplicablemente, lanzándose del último piso ante la mirada atónita de todos sus compañeros. El padre de la niña tuvo que convencer a los demás albañiles de seguir con la edificación de la casa y explicarles que no estaba embrujada como decían algunos vecinos. A los pocos días llevó a su hija para que se motivara al ver que sería fácil vivir en la nueva residencia luego de quedar paralítica. Sin embargo, al dejarla sola en una de las habitaciones, la silla de ruedas se deslizó por una de las rampas diseñadas para ella, llevándola hacia su muerte, ya que cayó por una ventana. Después del fatal accidente y de la tragedia que invadió al padre, se refugió en el alcohol para luego suicidarse por el dolor de haber perdido a su hija. Posteriormente, una familia fue a ver la casa. Llevaron a su niño, que era de la misma edad de la pequeña fallecida. Se dice que misteriosamente también cayó por la misma ventana. Lo extraño de esta casa es que los muertos y las muertes se presentan por medio de caídas, por lo que las almas quedan atrapadas en la construcción. Tal vez debido a esto, se habla de que muchas veces se ven diversos personajes, siluetas o espíritus en ella, como unos niños jugando. La vivienda fue abandonada en obra negra y se volvió leyenda. Los vecinos afirman que los lamentos de la menor han sido escuchados dentro del hogar. La residencia a lo largo de los años se volvió un lugar de reunión para algunas personas que buscan comunicarse con la niña fallecida o con algún otro espíritu. Además, se habla de más muertes de visitantes, pactos suicidas que se llevaron a cabo, accidentes fatales y la posible presencia del fantasma de la niña muerta que se manifiesta con gemidos de angustia y de llanto por todas las noches. Además, se dice que en la actualidad buscan reconstruirla, pero la Casa de los Tubos, hasta el día de hoy, sigue siendo un lugar al que nadie quiere ir a vivir, por obvias razones. Esta leyenda fue narrada a Nadia Gámez por descendientes de aquellos que habitaron cerca de la hacienda La Quesadilla, que se encontraba al pie del Cerro del Topo, lado oriente y cerca de lo que hoy es la cabecera municipal de Escobedo, Nuevo León. Era el año de 1946 cuando los habitantes del lugar aún tenían miedo de salir a la medianoche, porque por mucho tiempo sufrieron las secuelas de un hecho trágico. Cuentan que el dueño de La Quesadilla, don Gregorio Lozano Garza, había obtenido su fortuna al casarse en los años 20 con una dama de antepasados españoles, Lourdes Carvajal y 2 amantes, mujer que poseía una fortuna en oro, alhajas, tierras, ganado y bienes raíces, mismas que don Gregorio administraba. Doña Lourdes tenía a su servicio personal a Isabel, una muchacha de gran belleza, honesta y trabajadora, virtudes que le habían hecho ganarse el aprecio de la señora. Pero don Gregorio rondaba a la muchacha y le proponía cosas indecorosas que jamás aceptaría, porque además del cariño y respeto que sentía por doña Lourdes, Isabel le guardaba un gran reconocimiento porque se había criado en la hacienda desde que era niña. Junto a todo esto, la joven estaba enamorada de un muchacho de nombre Juan, trabajador del rancho e hijo de jornaleros, que aunque muy pobres, habían cultivado en el joven la honradez y el respeto ante las mujeres. En una ocasión, cuando Isabel dormía en su jacal, despertó con la sensación de que alguien la observaba. Sexto sentido que toda mujer tiene. Grande fue su sorpresa al descubrir a alguien parado frente a su cama, oculto por las sombras. De pronto, frente a ella, apareció el patrón, que con claras muestras de embriaguez se le echó encima
Isabel empezó a gritar, a defenderse de la agresión. A sus gritos de auxilio, los peones despertaron, entre ellos Juan. Al escucharla, salió corriendo en auxilio de su amada, y al entrar al jacal, descubrió el cuadro que lo llenó de ira. Don Gregorio la tenía entre sus brazos mientras Isabel gritaba y luchaba por liberarse. Inmediatamente, Juan tomó un machete, se lanzó contra el patrón, pero don Gregorio era mucho más fuerte y logró desarmarlo. Y haciendo uso de aquella ventaja, de un solo tajo, la cabeza de Juan rodó por el suelo ante los gritos horrorizados de la pobre Isabel. La muchacha se arrodilló y entre gritos de dolor tomó la cabeza entre sus manos, acariciándola, tratando de revivirla entre lágrimas y besos. Al fin, salió corriendo con ella abrazada al pecho y jamás se le pudo preguntar en dónde la había dejado porque perdió la razón. La desgracia no quedó ahí. Don Gregorio, también asustado de lo que había hecho en un momento de borrachera, huyó al monte y por la montaña lo encontraron ahorcado colgado de la rama de un alto mezquite. Isabel, en su locura de amor, pensaba que solo en la muerte se podría volver a encontrar con Juan. Incapacitada para trabajar por su estado mental, pasaba las horas y los días con la vista perdida en el horizonte, hasta que una mañana la encontraron también muerta, víctima de un suicidio. En la casa grande del rancho quedaron sola doña Lourdes y su hijo, quienes al paso de los días todavía no podían creer que todo aquello realmente hubiera sucedido. Pero desde entonces se cuenta que después de la medianoche aparece Juan el decapitado, buscando su cabeza para poder descansar en paz e ir al reencuentro con su amada Isabel. Esta historia perdura en el recuerdo de los ancianos testigos de estos hechos y se ha propagado como una leyenda más para contar bajo las estrellas en el campamento, en el patio o frente a la chimenea después de una cena familiar. Sin embargo, tenga usted mucho cuidado si esta noche sale a caminar por las calles de Escobedo, pues puede encontrarse el fantasma de Juan el decapitado y tal vez, solo tal vez, le pregunte por su cabeza. Me sucedieron 2 hechos paranormales en Cardel, en el estado de Veracruz. Ahora que lo recuerdo, sé que estaban conectados. El primero de ellos fue en el año de 1985, y en aquel entonces recién habría tenido a mi primer bebé. Una noche, cerca de las 12:01 de la madrugada, mi bebé comenzó a llorar. No contaba con luz eléctrica, así que prendí la vela para después encender mi estufa de petróleo, para calentar la leche y darle de comer. De repente, la puerta se abrió con violencia y estruendo e inmediatamente le dio paso un aire violento y frío que apagó mi vela. Cuando me di cuenta, cuando reaccioné, ya no estaba en mi casa. Me encontraba en el patio entre 2 matas de plátano que había en él. Cuando después pensé en mi niño, volví en mí y me metí a la casa. El otro hecho sucedió un año después, en 1986, y fue más tenebroso. En el mismo lugar donde vivía, el baño estaba fuera de la casa y cuando me dirigí a ese sitio, cerca de las 2 de la mañana, y aquí es en donde encuentro la relación con el primer suceso, al voltear a las matas de plátano, había un hombre parado ahí. La sensación fue de miedo, terror y de escalofrío. La silueta se veía totalmente negra al inicio, pero logré observar que le brillaban los dientes. Vestía con un traje negro, camisa blanca, usaba sombrero y tenía un bastón que desprendía un fulgor dorado. Esa aparición me señalaba con su bastón en un lugar específico entre las matas. Fue tanto el terror que me regresé y no le dirigí la mirada de nuevo.
Es por eso que ese viento me llevó a ese lugar, en aquel primer instante. Tal vez fue un Catrín. Tal vez me quería entregar algo, quizá un tesoro a cambio de una manda, o quién sabe a qué costo. Hasta aquí llega nuestro video del día de hoy. Muchas gracias como siempre por sumarse a esta agencia paranormal. Como protagonistas o simplemente como curiosos que quieren saber más acerca de estos fenómenos que siguen persiguiendo a mucha gente. Les agradecemos sus likes y cada vez que comparten los videos para que más personas se dejen sorprender por estas historias. No se olviden que si bien hoy escucharon las historias que le pasaron a alguien más, quizá mañana sean muy sorprendidos ahí, en la esquina de su cuarto, en aquella ventana que da a la calle, o tal vez, y solo tal vez, cuando en una calle muy tranquila piensen que todo va bien. Recuerden que si tienen una historia o un relato, lo pueden mandar al correo relatosagenciaparanormal@gmail.com o bien dejarnos su nota de voz en el WhatsApp que dejamos en la descripción del video. Gracias por su suscripción y por sumarse a esta agencia paranormal. Y este capítulo va dedicado a Don Mauro. Sí, su hermana, la tía Oso, le manda un fuerte saludo por su cumpleaños. Y créanme, agentes, es una familia que está llena de relatos y llena de vivencias con aquello que llamamos paranormal. Con seres increíbles o con historias que simplemente no son fáciles de asimilar. Muchas felicidades, Don Mauro. Esperamos que haya disfrutado el capítulo al igual que nuestros agentes. Sabemos que tendrá muchos años más para compartir sus historias aquí, en la agencia y con su familia. Y recuerden, los muertos aún hablan entre murmullos, y hoy te hablan a ti.